soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Estamos aquí en Barranco y vamos a hacer todo lo posible para darles un poco de calor, un poco de luminosidad y noticias bonitas para alegrar estas tardes tan grises, no tan bonitas, tan características de este invierno limeño. Y sí, pues recordarles que estamos efectivamente en Barranco, un distrito totalmente artístico que a lo largo de los años ha contado con vecinos ilustres como Martín Adán, Chabuca Granda, Mario Vargas Llosa. Y allá, nomás al frente, estamos así a unos pasos del mítico Puente de los Suspiros, donde en el año 1876... más de un romántico ha jurado, pues, amor eterno. Bueno, aunque a mí personalmente me gusta más la leyenda que dice que si lo cruzas sin respirar y pides un deseo, ese deseo se cumple. Bueno, nosotros lo hemos cruzado hace un ratito y nuestro deseo para hoy es que disfrutes mucho de este programa donde vamos a descubrir, por ejemplo, el fascinante universo de Sheila Alvarado en su ABC ilustrado de la biodiversidad en el Perú. Y gracias a Guillermo de Orbegoso nos vamos a subir al Morro Solar. De manera simbólica, que todavía me queda entrenar un poco más para hacerlo en bicicleta. Bueno, no te pierdas el power del colectivo Calunga y, por supuesto, tampoco el placer de los ojos, que hoy, además de excelentes recomendaciones y estrenos, celebra la mítica película que estoy segura algunos recuerdan y que han visto tantas veces como yo, Volver al Futuro. Quédense, no se muevan, que así además contribuyen a que se cumpla nuestro deseo de hoy, hacerlos pasar una gran tarde de domingo. Bienvenidos a Presencia Cultural. Este precioso libro me hace pensar que el universo animal está lleno de imágenes poderosas y también muy poéticas. No sé si sabían, por ejemplo, que en la selva las mariposas se posan sobre uno porque necesitan la sal de tu sudor para sobrevivir, o que por el mismo motivo beben las lágrimas de las tortugas. Bueno, eso y muchas maravillas más he aprendido conversando con la artista, ilustradora y escritora, autora Sheila Alvarado a propósito de esta publicación. Es un libro realmente hermoso, se llama El ABC ilustrado de la biodiversidad en el Perú. Bueno, el punto de partida de este proyecto fue un viaje a la Estación Biológica Cochacayú en pleno Parque Nacional del Manu, una experiencia que de hecho transformó para siempre su forma de mirar el mundo. Por ejemplo, está el águila arpía, el quirquincho, el delfín rosado. Es un abecedario que, como dice la propia Sheila, es un canto a la vida que habita entre montañas, ríos, selvas. Es un libro para todas las edades, definitivamente, que informa, asombra y emociona. Y de hecho viene a nutrir la carrera de esta artista con una curiosidad realmente inspiradora y que pienso que debería ser un libro que debería estar en todas las aulas, en las escuelas. Una maravillosa manera de conectarnos con nuestra biodiversidad y la importancia de la conservación. A continuación, nuestra conversación con Sheila Alvarado. Cuando entro en tu universo de información de tus redes sociales, bueno, te he seguido durante muchos años, he visto tu trabajo, pero la sensación que tengo es que eres una mujer que está siempre con muchas ideas, con muchos proyectos, con mucha curiosidad, una capacidad de observación envidiable, activista, creativa. O sea, eres una mujer llena de ideas y proyectos constantemente. Intermitente. Aprendí a manejar mis ideas por cuadernos porque siento que como son en diversas áreas, claro. Cuando ponía una tras otra, yo decía, no tengo sentido, nunca voy a llegar a nada con esto. Una foto, un dibujo, un proyecto, un libro, un inicio de un cuento. Y empiezo también a darme cuenta o a poner atención en qué es urgente y qué es importante. La educación, los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI. Voy también como poniendo algunos proyectos adelante de otros. Claro. Me manejo mucho por la curiosidad. Y luego me muero de ganas por contarlo. Entonces empiezo ahí, ¿no? Tuve la suerte, por ejemplo, de ser invitada a la Reserva Biológica de Cochacayú. Y ahí sí ya me volví loca con la información, porque cada día tenía el honor de poder seguir a un biólogo
y yo me sentí como una esponja. O sea, eso te ha dado, en líneas generales, esta maravillosa experiencia de haberte metido en la selva a ser parte de un proyecto, porque te invitaron como Me artista, invitaron ¿no? como artista y lo más loco fue que no me pidieron nada, porque yo pensé que tengo que ir a dar talleres, un curso, algo. No, solo ven. O sea, todo mi trabajo cambió. O sea, a partir de eso empecé a ver las aves, hice el Vals de las Cometas, seguí investigando sobre frutos, comida, sobre ropa, hice un cuento y una canción, seguí investigando. Pero lo bonito de ese libro es que igual conjuga una serie de talentos que tiene, ¿no? Que por un lado está la parte de ilustración, por otro lado también está la poesía, también eres muy generosa porque compartes incluso la paleta de color que has utilizado para cada uno de los dibujos, y lo que estás haciendo es ofrecer una información sumamente valiosa. Que tú dices que el libro quizás está dirigido para niños, no sé si solamente está dirigido para niños, para mí ha sido como que yo soy una adulta, una forma de conectarme con información de nuestra flora y fauna que nunca había visto de esta manera, tan creativa, que es una belleza, ¿no? Mira, cuando empecé a hacer el libro, yo lo que tenía claro era que yo quería que fuera un libro que la gente con diferentes inteligencias pudiera aprender algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé primero con investigación, luego me di cuenta que los textos eran muy grandes, empecé a trabajar y averiguar lo del sonido también. La poesía es mucho más fácil por el sonido de recordar, pero al mismo tiempo no quería que sea... Creo que tenemos mucha poesía juguetona y yo quería que esta poesía tuviera información. Exacto. Quería hacer poemas científicos. Entonces traté de que cada poema te dijera algo muy específico sobre el animal, donde habita, qué come, si tiene algún rasgo raro o sorprendente, porque yo aprendí que son los rastros raros los que hacen que yo realmente muerda el anzuelo para luego, ¿y qué? ¿Cómo es esto? ¿Y dónde es? Y no sé qué. Entonces yo quería poner ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que el delfín va perdiendo los dientes como los humanos. Me encantó. Ay, sería bonito leerlo incluso, ¿no? La letra D, porque lo importante también es que eso es un abecedario. Sí, también. Lo has presentado siempre como... me han gustado los abecedarios. Es más, las letras, o sea, son de mi caligrafía, ¿no? Claro. Hice diferentes abecedarios completos. Para la D elegiste al delfín rosado, ¿no? Entonces has dibujado acá hermosamente los delfines con diferentes especies también de delfines, No, o sea, es el delfín rosado, pero yo lo que quería que se pusiera es la atención también que el delfín rosado, por ejemplo, se ve más rosado cuanto más se mueve, más avanza, ¿no? Y, por ejemplo, cuando son pequeños, cuando nacen son mucho más grises, ¿no? Entonces quería poner eso, el movimiento, que se viera que tienen dientes. Y acá, por ejemplo, también te pongo... el tamaño. El tamaño, porque esas cosas de las comparaciones a mí me encantan y siempre quiero saber, pero en la cosa también es muy feo, ¿son iguales? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces ahí te puedes dar cuenta la diferencia por el pico, por el tamaño, ¿no? Y luego está el trabajo literario, poético, que es precioso, ¿no? Me dicen que tiene vocación de capitán, que en su frente resuenan sonidos y ecos con los que crea mapas para navegar. Me cuentan que es inteligente y curioso, cauteloso con los humanos y que las leyendas sobre su encanto han llegado a todos lados. Es hermoso. Te sitúa a ti en este proyecto maravilloso que tuviste tú de rodearte de gente experta, de biólogos y científicos que te iban contando la historia. Yo también, quería ¿no? que cuando leyeras los poemas sintieras que alguien que lo conoce, como que es su amigo, te está contando sobre eso. Es como un contenido directo, ¿no? Es como yo te digo, oye, Denise, por si acaso conocí un delfín rosado y me dijo tal, no. Entonces yo quería que se sintiera eso. Porque si bien, como te decía, yo quería que fuera un libro que está hecho originalmente para las primeras edades. Sé que en muchos lugares y muchos padres a veces hacen el esfuerzo de comprar un libro y lo hacen en las primeras edades, pero cuando los chicos van creciendo ya no lo hacen. Entonces quería un libro que te pudiera acompañar el resto de tu educación. Claro. Porque si hay algún profesor que pone atención, ¿no? El de comunicaciones podría trabajar en torno a esto, ¿no? El de ciencias sociales, hasta el de arte. Dejé las paletas para que pudieran ver con qué colores se hacen los trabajos, ¿no? Ya hubiera querido yo en mi infancia y adolescencia en el colegio tener un texto como este para conectarme con el mundo científico, el mundo de nuestra biodiversidad. Siento que es una manera increíble de realmente de generar un interés en los chicos. Me da mucha alegría. Es que yo siento que he logrado también eso, hacer el libro con el que a mí me hubiera gustado crecer. Porque como yo era disléxica, ¿no? Entonces, cuando me decían, me dan datos tras datos, simplemente en mi cabeza son números, entonces no aprendía, pero me van dando acotaciones, cosas, no sé, notitas, me van dando datos curiosos, empiezo también a unir y
como que contengo más la información. Y además me da ganas también ese tipo de cosas, de preguntarme más, porque creo que una de las cosas que más me gusta, y creo que está pasando, es que el libro no te da certezas, te genera más preguntas. Y eso es lo que necesitamos, porque en realidad hay muchísimas especies, porque las especies en el Perú podríamos hacer 10 abecedarios más y no acabamos. La dislexia, ¿qué dificultades te trajo en tu vida y qué oportunidades te ha dado más bien el arte y la poesía y todo lo que haces? Es una muy buena pregunta, porque yo siempre digo que lo que he conseguido no lo he logrado por las dificultades que he tenido, sino gracias a ellas. Porque sí, tuve muchos problemas para aprender a leer y escribir, pero al mismo tiempo me ha dado una rapidez visual que creo que supera a algunas personas. Leí una vez que la dislexia te puede dar hasta 300 veces más velocidad visual, ¿no?, para resolver imágenes y cosas que a las personas que no la tienen, ¿no? Y también, por ejemplo, que es gracias a los problemas de atención que puedo llevar 2, 3 proyectos a la vez y también conectarlos. Yo creo que si estoy haciendo una sola cosa, me quedo varada. Y a veces los papás dicen con los niños cuando tienen problemas de atención, no, pero tienes que enfocarte, tienes que enfocarte. No, si el niño tiene un problema de atención, ponle 3 proyectos o 3 cosas. O ponle 3 libros, uno sobre animales, uno sobre dinosaurios, uno sobre construcción. Entonces, cuando se cansa de uno, va a seguir al otro. Claro. Y así uno puede ir elaborando sus propios proyectos, o sea, atravesando su vida laboral, ¿no? Claro, tal cual. Me interesaría que me cuentes un poco qué te ha dado esta nueva observación al universo natural que tal vez no habías tenido antes, ¿no? O sea, son otras formas de observar, quizás con más calma, no lo sé. Empecé con, sí, las aves, no, hacemos diferentes especies, y de pronto hay muchas, ya, voy a hacer mis listas. Tengo, de verdad, varias listas, no sé qué. Y luego, bueno, demos la prioridad a las que estén en peligro de extinción. Y Dios mío, es como el 80% deben estar en peligro de extinción. El mono choro de cola amarilla, que es un animal endémico de acá, por ejemplo, solamente ya está en áreas protegidas. El cóndor, otra vez estaba hablando también con un amigo periodista y me dijo que quedan 250. Le digo, 250 cóndores. Claro, del ñandú andino quedan 250 también. Porque claro, no he visto todos estos animales en vivo y en directo. La gente, mis amigos biólogos empezaron a mandarme fotografías, me decían, mire este video, mire este link, me recomendaban páginas. El quirquincho, ¿no? Es tan difícil de ver que solamente se le ve cada 4 o 5 años y a través de una cámara trampa. ¿Tú entonces, lo pudiste ver? No, claro, imagínate si los biólogos lo buscan y lo ven cada 4 o 5 años. Creo que las últimas veces lo vieron además en Cajamarca, una cosa así. Entonces, para hacerlo tenía que buscar las imágenes de las cámaras trampas, tuve que ver las especies que son como sus primos, ¿no? Y luego terminé de dibujarlo encontrando quirquinchos disecados en páginas de universidades en Estados Unidos. Y uniendo todo eso, ¿no? Porque claro, cuando el animal está disecado pierde color, la musculatura baja, todo. Y viendo en paralelo también a sus primos, digamos, ¿no? Fue que terminé de dibujarlo. Pero te das cuenta entonces de que nos falta mucho apoyo para la conservación, para que estas páginas existan. El trabajo que tiene que ver con la biodiversidad es un trabajo de largo aliento. ¿Cuánto tiempo estuviste en la selva haciendo la investigación para este proyecto? Estuve en Collacayu 15 días en el Manu. Y he pasado casi 10 años, como te digo, he hecho 3, 4, 5 libros más, investigando, sacando información. He tenido mucha suerte, de verdad, de encontrar muchos biólogos. Me doy cuenta que los biólogos, cada vez que yo le hablaba de una especie, sí, pero esta información me mandaban las cosas. Entonces yo investigaba. Así, primero, como te conté, hice unos cuentos, unos textos, dije, no, volvamos los poemas, hacía las ilustraciones, se los pasaba a los biólogos, me decían, mira, esta información todavía no, esto de acá, me daban a veces mucho más datos. Por ejemplo, trabajé con Rosana Brauco las tortugas taricayas. Y ella me decía, ya, este color no es tanto así, la que estás poniendo acá es una hembra así, se le ve la mancha amarilla en el mentón. Esta tortuga, para que se pueda salir, debería ser más pequeña, ¿no? Entonces me iban dando datos, yo iba corrigiendo y volvía otra vez a estructurar la imagen, la página y los poemas, ¿no? O sea, y eso sin contar la edición, ya que trabajé con mi editor y la corrección de estilo y todo lo demás, ¿no? O sea, es como hubo bastante trabajo de ida y vuelta. O sea, no hay acá una cosa de interpretación personal tuya de los animales, sino has tratado de ser lo más fiel a Mira, traté de hacerlo porque yo siento que ya hay muchos abecedarios de interpretaciones personales de artistas. Y yo siento que
no sé si soy muy clásico, o que me gustaron siempre muchos estos libros de las expediciones botánicas, tipo Humboldt, ¿no? En que trataban de retratar al animal en su lugar y además acercarse, claro, no habían fotografías, acercarse lo más posible a estas especies. Y yo siento que he tratado de ser bastante figurativa porque yo siento que estoy tratando de darles esa aproximación que yo sentí cuando fui a Coyacachú, donde los invitados eran los humanos y no ellos, donde estaban libres, y ya que los chicos hagan su propia interpretación, ya. Pero creo que de alguna manera yo siempre también, cuando hago un proyecto, más allá que aferrarme a un estilo, pienso qué tipo de técnica, qué color, qué formato sería realmente el más necesario para que la información que yo quiero llegue realmente a la otra persona. Claro. ¿No? Esto es todo. ¿Qué materiales has usado para este Es dibujo? lápiz y acuarela. Lápiz y acuarela, nada Sí. más. Siempre trato de trabajar con colores que para mí y para otras personas, si quieren hacerlo, puedan encontrarlo muy fácilmente, ¿no? Creo que lo que he tratado de hacer en todo el libro es de crear escenas y de que también sea un libro que, si bien hay un desarrollo visual, página tras página, realmente si tú antes de dormir quieres leerle a tu hijo, a tu sobrino, a alguien, puedes agarrar cualquier página, Claro. ¿no? Y luego continuar con otra y luego cerrarla. Hay una manera de percibir tu trabajo en general, ¿no? No solamente con ese libro, sino con todo tu trayectoria como artista, que hay como un universo maravillosamente infantil y juvenil en tu cabeza para dibujar. Yo creo que siempre estoy entre lo real maravilloso. Si bien estos animales son reales, estoy tratando de que veas ese segundo en que además este animal se vuelve sorprendente. Cada especie es tan bonita, tan maravillosa, todo es tan poético. Es más, por ejemplo, las mariposas, he visto que justo están en los ojos de las tortugas, en este caso, ¿no? Sí. Y si ves el yacaré también, el yacaré está coronado también de mariposas. Y esto es porque las Ay, qué mariposas lindo. toman de las lágrimas Mira eso. de las tortugas y los caimanes la sal que su dieta herbívora no les da. ¿En Sí, serio? por eso también cuando vas a la selva y estás, por ejemplo, estás caminando, estás avanzando y estás sudando, las mariposas empiezan a pegarse a ti. Necesitan esa sal del sudor, necesitan la sal de las lágrimas para sobrevivir. Y eso me parece muy poético en realidad, ¿no? Voy a llorar. Los libros que se leen en las primeras edades son tan importantes para el desarrollo de una persona como haber sido huérfano o haber tenido desnutrición en los primeros años de tu vida. Así de importantes son los libros en las primeras edades para tu desarrollo físico, emocional y laboral. Entonces, como que decidí darle un chance sobre todo a mis proyectos que tuvieran que ver con educación. Y con educación que te fuera dando como semillitas, como este libro que te puede ayudar, que podría utilizar un profesor de arte, de comunicaciones, de literatura. Si tú no le enseñas a los chicos a leer como algo que es para ellos, que es divertido, que es para su aprendizaje, su crecimiento, cuando llegan al colegio y les entregan los libros y les dicen, tienes que leerte esto, tienes un mes, tienes que hacer esto va a tener calificación, No es la lo ven manera. como una tarea. Así es, no es la manera. Es muy estimulante No, estar a ti, aquí. muchas gracias más Y bien por gracias, venir, y de verdad. recontra agradecida por esta belleza que nos regalas, que es el ABC ilustrado de la biodiversidad del Perú, de Sheila Alvarado. Una belleza. Gracias, Sheila. Eres lo Ustedes. máximo. Esta es la época del año en la que la cartelera comercial se suele poblar de los llamados tanques de Hollywood. Próximamente llegarán a nuestros cines nuevas versiones de Superman, de Los Cuatro Fantásticos, historias para niños, para toda la familia, reboots, relanzamientos. Y en medio de toda esa marea de estrenos que tendremos en los multicines en las próximas semanas, destaca y sorprende que apenas 3 años después de que concluyera la segunda trilogía dedicada al mundo de Jurassic Park, a Jurassic World en este caso, esta historia concebió
originalmente por el novelista Michael Crichton, vuelva a las pantallas con un nuevo reboot, con un nuevo relanzamiento titulado apropiadamente Jurassic World Renace, para ir despejando un poco las dudas que puede generar este rápido y quizás precipitado relanzamiento de la historia de los dinosaurios que vuelven a la vida en medio de una isla del Caribe, que originalmente, como sabemos, fue llevada a la pantalla por el gran Steven Spielberg. Lo primero que destaca, para empezar, es el reparto de la película, en el que aparecen dos estrellas de Hollywood que seguramente imprimirán su personalidad y su talento para relanzar esta historia de dinosaurios. Me refiero, por supuesto, a Scarlett Johansson y, sobre todo, al actor Mahershala Ali, quien, como recordaremos, ha ganado ya 2 veces el Oscar, en ambos casos a la mejor actuación de reparto. Otro dato que creo que contribuye a tener expectativas elevadas con respecto a este relanzamiento de Jurassic World es el director de la película, el británico Gareth Edwards, un realizador relativamente joven que, si bien no cuenta con una gran filmografía, apenas ha dirigido 4 largometrajes para el cine, creo que se ha consolidado rápidamente como uno de los realizadores más eficientes y más redituables en el campo del cine de ciencia ficción y de fantasía. Gareth Edwards debutó en el año 2010 con una película llamada Monsters, de presupuesto ínfimo, que sin embargo se las ingenió para recaudar mucho más en taquilla de lo que costó originalmente, y que lo presentó como un director muy efectivo para sacar petróleo de estos presupuestos bajos. La película es una convincente historia de una invasión alienígena que, si bien no es la mejor película del director, creo que lo posicionó rápidamente como un realizador a tomar en cuenta. Esta película le abrió las puertas a producciones mucho más costosas y de mayor presupuesto. En el 2014, por ejemplo, Gareth Edwards fue el encargado de relanzar o de devolver al monstruo radiactivo Godzilla al cine de Hollywood con la película precisamente titulada Godzilla, que de alguna manera dio inicio al llamado Monsterverse, que desde entonces nos ha entregado ya muchos films con Godzilla, con King Kong y en algunos casos con ambos enfrentándose en la pantalla. Tras ello, Gareth Edwards dirigió la que es probablemente su película más conocida y más reconocida también por la crítica y por el público, que es Rogue One, una historia de Star Wars, un film que muchos consideran que es la película del universo de la Guerra de las Galaxias más notable después de la trilogía original, y que tiene en sus protagonistas 2 actuaciones realmente memorables dentro de esta franquicia creada originalmente por George Lucas. Me refiero a Felicity Jones y, por supuesto, al mexicano Diego Luna, quien, tras el éxito que supuso Rogue One, esta historia que de alguna manera llenó un vacío en el argumento que une la trilogía original concebida por Lucas con la llamada trilogía de las precuelas, llenó este vacío argumental y que ha inspirado una de las mejores series del universo de Star Wars, que hoy mismo se puede ver en Disney Plus, que es, por supuesto, Andor, que hace muy poco estrenó su segunda temporada, que, como insisto, es probablemente de lo mejor que se puede ver enmarcado en este universo concebido originalmente por el gran George Lucas. Remember this moment. You're here, you're right here, and you're ready to fight. Finalmente, el antecedente inmediato de Gareth Edwards es otra película también muy interesante, titulada originalmente The Creator, que ha sido traducida como Resistencia. Es una película protagonizada por John David Washington, el hijo del gran Denzel Washington, y que es un film de ciencia ficción que, a diferencia de la tendencia preponderante en Hollywood en la actualidad, no recurre a ninguna franquicia ya conocida, no es una secuela ni una precuela de ninguna historia que ya conocíamos previamente, e inaugura un nuevo universo ficcional en el que la humanidad se enfrenta a los peligros de la inteligencia artificial descontrolada. Es un film muy interesante que, por cierto, pueden encontrar en las plataformas de streaming. En el caso de The Creator, la encuentran en Prime Video. Rogue One, por supuesto, como todas las demás producciones de Star Wars, está en Disney Plus. Y Godzilla, la de 2014, está también en el streaming en las plataformas Prime y Max. Bueno, mientras esperamos la llegada de este nuevo film dedicado al mundo jurásico a nuestros cines, el estreno ha sido previsto para este 2 de julio, podemos repasar la breve pero interesantísima filmografía de Gareth Edwards en las plataformas de streaming.
far are you going? About 30 years. Así como la semana pasada hablamos de una película muy icónica para la historia del cine y para la historia de la cultura popular de fines del siglo XX, como Tiburón, que celebró 50 años de su estreno original, ahora es el turno de hablar de otra película que tuvo un impacto absoluto en toda una generación de espectadores y que ha mantenido su encanto y su magia a través de las generaciones. Es una película que no envejece, es una película que las nuevas generaciones de espectadores la redescubren cada cierto tiempo y que vale la pena celebrar. Me refiero, por supuesto, a Volver al Futuro, el film dirigido por Robert Zemeckis, que se estrenó hace exactamente 40 años, un 3 de julio del año 1985, y que se convirtió rápidamente en un fenómeno no solo de taquilla, sino un fenómeno dentro de la cultura popular de todo el planeta. Es un film que, pese al éxito que ha mantenido y a lo que les decía, al hecho de que cada nueva generación de espectadores, de jóvenes que se adentran en el mundo del cine, redescubren esta historia de viajes en el tiempo, esta historia de científicos locos y de relaciones muy extrañas con los padres. Es un film que no ha caído y no ha sido afectado por esta tendencia al reciclaje que afecta al mundo de Hollywood desde hace ya algunos años. Afortunadamente, nadie se ha atrevido aún a proponer una precuela o secuela de la trilogía original de Volver al Futuro, y eso creo que es una gran noticia, dado que las películas originales, Volver al Futuro original del 85 y sus dos secuelas están disponibles en Prime y en Netflix, son películas que mantienen intacto su poder de asombro, su capacidad de entretener al espectador y su magia. El film, como les decía, fue dirigido originalmente por Robert Zemeckis, un realizador de quien en el streaming podemos ver muchas otras películas también muy emblemáticas, por supuesto Forrest Gump, pero también El Náufrago, Quién engañó a Roger Rabbit, El vuelo, la más reciente aquí, de la que hemos hablado aquí en el programa también, Here, una película que propone una especie de experimento en el que Robert Zemeckis se propone contar la historia de Estados Unidos a través de una pequeña porción de terreno con una cámara fija y un plano fijo que narra todo lo que ocurre dentro de ese espacio geográfico a lo largo del tiempo. This was our home. We lived here. Pero volviendo a Volver al Futuro, recordemos que fue la película que convirtió en una estrella de cine a Michael J. Fox. Michael J. Fox hasta ese momento era muy reconocido por su trabajo en la televisión, sobre todo en la sitcom Lazos de Familia, y gracias a Volver al Futuro se convirtió instantáneamente en un actor icónico y sigue siendo, por supuesto, su papel de Marty McFly el más reconocido que interpretó a lo largo de su carrera. Es una película que, si bien no ha propiciado secuelas o reboots o relanzamientos, sí ha inspirado a otras producciones también importantes dentro de la cultura popular. Por ejemplo, la serie de animación Rick y Morty, de la que yo soy fanático, que recomiendo especialmente. Acaban de estrenarse los episodios de la temporada 8 en la plataforma Max. Es una serie que está claramente inspirada en los personajes centrales de Volver al Futuro. Rick and Morty. Hace muy poco también inspiró un montaje teatral en Londres, un musical, pero lo cierto es que el propio Robert Zemeckis y su co-guionista Bob Gale muchas veces han respondido ante la pregunta de si volverá a Volver al Futuro, valga la redundancia, a los cines, con una respuesta más bien improducible. Así que hay que quedarse tranquilos, nadie va a tocar el encanto original de Volver al Futuro, no habrán secuelas ni precuelas, pero tenemos los tres films originales, el primero de ellos sobre todo protagonizado también por Crispin Glover, por Lea Thompson, por supuesto por Christopher Lloyd en el papel del Dr. Emmett Brown, el científico loco que crea una máquina del tiempo en un automóvil DeLorean. Los tenemos en el streaming y siempre vale la pena volver a esta trilogía, una de las más icónicas de la historia del cine. Para muchos, la trilogía perfecta, a la que no hay que agregarle ni quitarle nada, y coincido en que es uno de los films a los que vale la pena volver cada cierto tiempo. Es un film ya atemporal, como en su momento lo fue, no sé, El Mago de Oz, La novicia rebelde, la trilogía original de La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Son películas que
pese al paso del tiempo, mantienen su encanto y a las que conviene siempre volver cada cierto tiempo en lo que fue uno de los films más icónicos, más emblemáticos y más queridos de toda la década del 80. Nos encontramos en la librería Comunitas de San Isidro, donde en sus amplias instalaciones, en sus estantes, hay muchísimos libros dedicados al cine y a la televisión, pero quiero recomendarles dos, especialmente porque tienen que ver con temas de los que hemos hablado ahora en el programa. Para empezar, esta historia visual definitiva de Jurassic Park, que seguramente los fanáticos de la saga, concebida originalmente por Steven Spielberg, disfrutarán muchísimo antes de la llegada de esta nueva película dedicada al mundo de Jurassic Park que llegará a nuestros cines este 3 de julio a manos del director británico Gareth Edwards. Y luego este cómic de Regreso al Futuro con una serie de historias que han sido concebidas por uno de los co-guionistas de la trilogía original, por Bob Gale. Así que seguramente los fanáticos de Volver al Futuro también lo disfrutarán muchísimo. Que sean 3 hijos. 3, pero no entran. Es obvio que este modelo de carro ha sido planeado para parejas jóvenes con 2 hijos. Porque el tercero te rompe el orden. Te complica mucho la vida. Hoy volvemos a hablarles de Cuadrilátero, la película de Daniel Rodríguez Risco, que es esta comedia negra sobre una familia de 5, donde solamente hay lugar para 4, donde cada integrante está dispuesto a pelear literalmente por su espacio. Una historia que mezcla el absurdo con ternura y con bastante crítica social. Bueno, esta película sigue en cartelera y viene cosechando una muy buena racha en festivales internacionales. Por ejemplo, en el Fiction Fest de Chile se llevó varios premios a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección de Arte, pero queremos detenernos especialmente en el premio a Mejor Actriz, que fue para la actriz Lisette Chávez. Lisette, a quien además tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, no solamente es protagonista de Cuadrilátero, sino que ha participado en varias películas, en obras de teatro en el Perú, y también es directora, aquí viene lo que queremos contarles, de Caminar Distinto, que es un documental muy interesante que acaba de ganar el premio a el mejor documental corto en un festival en Toronto, en el Toronto International Short Film Awards. Bueno, este documental, que ha sido producido por la organización People's Palace Projects, ha tendido un puente entre Inglaterra, Perú, Argentina y Colombia y explora cómo los jóvenes latinoamericanos encuentran un salvavidas en el arte para salir a flote de la ansiedad y la depresión. Bueno, Lisette tuvo total libertad creativa para dirigir esta historia muy bonita, íntima y al mismo tiempo colectiva, protagonizada por 9 jóvenes que buscan sentirse mejor en sus propias ciudades. Es un documental valiente, conmovedor, lleno de verdad y lleno de esperanza. Y desde aquí en Presencia Cultural realmente queremos aplaudir a Daniel Rodríguez Risco por Cuadrilátero, a Lisette por actuar en esta película y sobre todo por dirigir Caminar Distinto. Cine y talento peruano que todos deberíamos celebrar y promover. El arte para la transformación social. También somos parte de Hola, que es una investigación que estudia la depresión y la ansiedad en jóvenes de 3 zonas urbanas, de Lima, Bogotá y Buenos Aires. Hoy en el programa vamos a conocer al colectivo Calunga, que es un espacio de creación, de aprendizaje, de visibilización para artistas afrodescendientes y aliados a través de pintura, arte, música. Fue fundado por Carolina Carvajal, Aarón Oreto y Franco Ludeña. Bueno, Calunga apuesta por un entorno seguro, libre de prejuicios,
donde se cultiva la creatividad, la colaboración, la confianza. Y justamente en el marco del mes de la cultura afroperuana, este colectivo presentó la exposición Nuevas Crónicas Afroperuanas en el Museo Nacional Afroperuano. 10 artistas reconstruyeron desde sus trazos, de sus pigmentos y sus memorias una narrativa visual que entrelaza pues herencias africanas, andinas, espiritualidad, danza, historia, lucha. Conversamos con los artistas Franco Ludeña, César Ames y Giovanni Silvia sobre esta crónica colectiva, sobre sus anhelos, sus distintas formas de expresión y su incansable búsqueda a través del arte. Caló es un colectivo que hemos formado con 2 amigos más para poder dar talleres de música, de arte, para que las personas puedan desarrollar sus habilidades y nada, puedan trabajar de ello. Queremos que sea uno de esos espacios donde las personas se puedan sentir seguras. No solamente van a ser exclusivamente personas afroperuanas, también pueden participar otro tipo de personas. Como colectivo estamos desarrollando esta exposición que se llama Nuevas Crónicas Afroperuanas. Yo vengo de la escuela del graffiti, después seguí con street art, luego hice murales, luego conocí a una familia que me acogió en el Carmen. Entonces desde ahí aprendí todo sobre la cultura afroperuana. Lo que he presentado en esta exposición ha sido sobre el atajo de payitas, los negritos y varios elementos que me han hecho vivir allá en el Carmen y sus costumbres, sus festividades. La propuesta que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo tiene que ver con bastante el tema afroperuano, ¿no? Yo me identifico como afroandino y desde ese punto, desde esa ubicación, hablo y obviamente plasmo en mis trabajos, ¿no? Entonces por ahí ya más o menos conocí a algunos artistas que estábamos dispersos y la idea era unificar fuerzas para decir lo mismo pero de diferentes maneras, ¿no? En este trabajo represento la danza el atajo de negritos y la danza de las payas. Son danzas que se complementan, que siempre están juntas en ciertas zonas del norte de Ica, en este caso en Chincha, en Carmen, pero también hay en otros lugares, y que hace toda una referencia metafórica bastante vigente para mí, ¿no? Es bastante espiritual, bastante festiva, entonces evoca el trabajo a la tierra, evoca la protesta contra el régimen, y evoca también la manera sarcástica, burlesca de rendir veneración al amo, en este caso al amo blanco, ¿no? Que es desde ahí donde procede. Es una danza que coexiste entre la mezcla de lo andino y lo afro. El mes afroperuano va más allá de solamente un tema de festejarlo, ¿no? Sino también de entrar en cuenta de que la población afroperuana es una de las poblaciones más discriminadas. Un porcentaje reducido que pueden acceder a la universidad y casi el 1,9% termina la universidad. Entonces ahí nos explican la gravedad de la situación de la población afroperuana. Entonces creo que nos den espacios, que transmitamos eso, que podamos hablar desde ese lugar es bastante importante para nosotros. Mi obra retrata a Carolina Tiva, que es una rapera afroperuana, y en ella se muestran diferentes personajes que han sido influyentes en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Tengo la suerte de ser su amigo y mediante conversaciones que tuve con ella me iba relatando anécdotas que ha tenido en su formación. Bueno, lo que tenemos planeado como colectivo es seguir difundiendo el arte y dar a conocer el arte de la cultura afroperuana, ¿no?
El Morro Solar es un lugar de batallas, de monumentos, de antenas, también es paraíso de ciclistas. Bueno, se convierte en el centro de una nueva mirada artística. En Postales Psicodélicas Morro Solar, Guillermo de Orbegoso nos propone una reinterpretación visual del territorio, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan, ¿no?, con símbolos tecnológicos y paisajes vibrantes. A través de acuarelas y bastantes referencias cargadas de memoria, esa exposición nos invita a contemplar el Morro no solo como un espacio geográfico, sino también como reflejo del conflicto, de la fe y de la identidad peruana. No te pierdas la siguiente conversación con Guillermo sobre esta exposición, que la puedes visitar hasta el 31 de julio en La Vespertina, donde en José Olaya, en Chorrillos. La exposición Postales Psicodélicas Morro Solar es una muestra que está basada en recorridos por el Morro Solar, donde he estado recorriendo, caminando, subiendo, explorando, un poco conociendo la geografía, conociendo un poco la historia y poniéndome un poco en contacto con las imágenes religiosas, con las antenas que están en el morro, que tienen que ver con la transmisión de ideas. Es una exploración que parte de la exploración psicodélica y busca establecer como una especie de aterrizaje anclado en la sociedad peruana, la historia chorrillana, la historia de este hito que es el Morro, ¿no? Que es el punto más alto de la bahía de Lima, que es como una montaña que está como en representación de los Andes frente al mar. Encontramos pues el santuario de la Virgen, la cruz que se construye con la Avenida del Papa, con las torres de alta tensión que habían sido destruidas en las épocas del terrorismo, con el Jesucristo de Odebrecht, el Cristo del Pacífico también, que es un recordatorio también de convulsión política, de corrupción, con los restos de la Guerra del Pacífico también, que es un espacio donde se libra una batalla que determina ya la llegada de las tropas chilenas a Lima. Entre la obra tengo también retratadas, bueno, es una cruz andina, algunas construcciones donde también se puede ver un poco la precariedad sobre cómo se va construyendo también, que es una alusión a la precariedad, cómo estamos construyendo nosotros nuestra sociedad. Vemos también, bueno, recordatorios de la batalla de San Juan, el post de la batalla de San Juan, donde podemos ver soldados chilenos a caballo, soldados peruanos caídos, cañones peruanos ya dañados. Son fotos del archivo de Curret que han sido recreadas a través de la acuarela. Estoy ya a punto de publicar un poemario que se publica antes del cierre de la muestra. Se titula Rezos del Morro Solar. Es una serie de poemas vinculados también con las pinturas y vinculados también con el trabajo que vengo haciendo con la acuarela. Bueno, espero que cuando la gente venga a la muestra pueda llevarse un poco de reflexión, bueno, de Chorrillos, acerca de Lima, acerca del Perú, de su historia, de cómo está constituido el Perú. Llamado a todos los sobrevivientes. No están solos, juntos somos fuertes. Hay algo más.
En las últimas semanas han llegado a las plataformas de streaming una serie de estrenos, mejor dicho, de reestrenos de películas muy reconocidas, muy exitosas del cine argentino de los últimos 25, 30 años. De hecho, quizás apuntalada por el éxito del Eternauta, la serie de Netflix basada en aquel cómic histórico argentino que narra una invasión alienígena en Buenos Aires y que es protagonizada por Ricardo Darín. Quizás por ello, muchas de estas películas que han ido llegando a las distintas plataformas son protagonizadas por este actor que tiene una especie de don de la ubicuidad para protagonizar todas las películas reconocidas o exitosas que ha producido el cine argentino en las últimas décadas. De hecho, quiero empezar esta serie de recomendaciones por una película que es una favorita personal, es un film apasionante. Me refiero a El Aura, un film que precisamente este año cumple su 20º aniversario, que es protagonizada por Ricardo Darín y por Dolores Fonzi, que trata sobre un taxidermista que se ve involucrado en una trama criminal en la Patagonia y que tiene un talento muy especial para imaginar crímenes perfectos. Es un film muy logrado de Fabián Bielinski y que lamentablemente nos dejó la interrogante de qué hubiera podido entregar este director en el futuro, dado que apenas un año después, como les comentaba, falleció de un infarto fulminante mientras rodaba una publicidad en Sao Paulo, Brasil. También, por cierto, en este caso en la plataforma Prime, El Aura y Nueve Reinas las pueden encontrar en Max y en Disney Plus, respectivamente. Otra película importantísima del cine argentino reciente que ha vuelto a ingresar a las parrillas de las plataformas es El Abrazo Partido, del director Daniel Burman, una película que en su momento obtuvo múltiples reconocimientos. De hecho, es la película más reconocida en la filmografía de este director. Ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, donde su protagonista, el actor uruguayo Daniel Hendler, obtuvo también el Oso de Plata a la mejor actuación del certamen. Es un film que trata la historia sobre un joven argentino de origen judío que, desesperado ante la falta de oportunidades por la crisis económica, decide emigrar a Polonia. Pero en el camino debe enfrentarse al regreso inesperado de un padre ausente que vuelve de Israel para poner de cabeza todo su entorno familiar. Es un film muy entretenido que en su momento también mereció comparaciones con la obra de Woody Allen, por ejemplo, y que posicionó rápidamente a Burman como uno de los directores más interesantes de comedias inteligentes en la cinematografía argentina. Muchas de sus otras películas también están disponibles en las plataformas. La más reciente, por ejemplo, Transmitzvah, del año pasado, está en Netflix, y otras películas interesantes previas de Burman, como Derecho de Familia o como Esperando al Mesías, las encuentran también en la plataforma Prime Video. Otro director importantísimo de los últimos 25 o 30 años en el cine argentino es, por supuesto, Pablo Trapero, y muchas de sus películas, casi todas ellas protagonizadas también por Ricardo Darín, han ingresado a la parrilla de la plataforma Max. Me refiero, por ejemplo, a Carancho, en la que Darín interpreta a un abogado sin escrúpulos y que es también protagonizada por Martina Guzmán, la esposa del realizador, que es otra actriz recurrente en su filmografía. Pero también pueden encontrar en el streaming Leonera, otra película imprescindible de Pablo Trapero, que está en Netflix, Elefante Blanco y El Clan, un film protagonizado por Guillermo Francella que tuvo muchísimo éxito en su momento. Otra película clásica del cine argentino que ha vuelto al streaming es El Hijo de la Novia, también protagonizada por Darín, pero que cuenta en su reparto con dos figuras absolutamente señeras e icónicas de la actuación en Argentina, como Héctor Alterio y Norma Leandro, una película que compitió por el Oscar al mejor film extranjero en el año 2001, si no estoy mal, y que convirtió rápidamente a Juan José Campanella, su director, en uno de los realizadores más exitosos, más redituables del cine argentino contemporáneo. Desde entonces dirigió películas como El secreto de tus ojos, otra película que obtuvo también muchísimos reconocimientos internacionalmente y que lamentablemente ahora mismo no está disponible en el streaming. Los ojos hablan.
Finalmente, si siguen con ganas de seguir explorando algunas de las voces y de los realizadores más interesantes del cine argentino contemporáneo, les recomiendo también La Cordillera de Santiago Mitre, otro film protagonizado por Ricardo Darín, en el que el actor interpreta nada menos que al presidente de Argentina, que se ve envuelto en una intriga familiar, en una intriga política, mientras participa en una cumbre de jefes de Estado en Chile, y que es un antecedente notable también para el último film de Santiago Mitre, Argentina 1985, que también, por supuesto, pueden encontrar en el streaming. Todos ellos, desde Bielinski hasta Santiago Mitre, son realizadores cuya filmografía conviene ser revisada en toda su extensión, con altas y bajas. Todos han dirigido películas realmente importantes y si tienen que empezar por alguna, les recomiendo especialmente Laura, que no se van a decepcionar. Es uno de los films más notables del cine argentino de los últimos 25 años y es también una película favorita personal dentro del cine latinoamericano del siglo XXI que recomiendo con entusiasmo. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Y así, entre arte, biodiversidad, cine, literatura, llegamos al fin del programa de hoy. Desde Barranco hemos acompañado a Sheila Alvarado, hemos escalado simbólicamente el Morro Solar. Gracias por acompañarnos hoy en esta ruta que, como siempre, nos acerca a nuevas formas de mirar, comprender nuestro mundo, siempre con un poco de esperanza tan necesaria en estos días. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en Presencia Cultural. Buena semana para todos.